Bueno, vamos a leerlo una vez más y vamos a ir viendo este sermón que yo lo he titulado La fe de la iglesia en medio del sufrimiento, aunque a medida que vamos, lo repito, la fe de la iglesia en medio del sufrimiento, pero a medida que vayamos viendo el texto vamos a ir viendo que no es tan evidente de que habla de esto, sino que a veces parece que está hablando de otros temas que también son muy importantes y es necesario que los vayamos viendo. Así que vamos a leerlo, Santiago capítulo 5, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Vamos a leer primeramente del versículo 7 al versículo 12 y después vamos a leer en la segunda parte los siguientes versículos. Dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y la aflicción de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. En esta primera sección vamos a ver acerca del sufrimiento ante la venida de Cristo, el sufrimiento ante la venida de Cristo. Previamente vieron que este texto empieza diciendo por tanto, y obviamente eso nos obliga a nosotros a ver qué es lo que dice antes. Es como una conclusión, o parece ser una conclusión. Y previamente, ya hace un mes más o menos, tal vez un poco más, estuvimos viendo este texto previamente que habla acerca de la persona con dinero, y está hablando siempre en el contexto de la iglesia, y de la persona que tiene dinero, pero que finalmente termina poniendo su esperanza más en el dinero que en Dios. Y entonces Santiago venía diciendo, bueno, a estas personas deberían de lamentarse porque todo lo que tienen lo van a perder. No es que en este momento se van a quedar pobres o algo así, sino que finalmente un día van a morir. ¿Y de qué valió todo eso? ¿De qué valía todas estas cosas? Y entonces, después de hacer esta enseñanza acerca de una vida que no vale la pena si no la vivimos para Dios y la vivimos para nuestras riquezas, termina diciendo, entonces por tanto, ahora hagan esto, por tanto ahora piensen, sean pacientes en la venida del Señor. Cuando comenzamos hace un año Santiago, vimos que Santiago escribe con el propósito de animar, por un lado, da varias instrucciones, pero le escribe a la iglesia, a los dispersados, dice en el capítulo 1, a los dispersados que han padecido persecución. Estos son la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia de Jerusalén, que cuando vino persecución a la iglesia terminó yéndose por todos lados. ¿Sí? Algunos se fueron al norte, al sur, al este y a diferentes lugares, y estos cristianos que iban huyendo de la persecución terminaron predicando el evangelio en los lugares nuevos que iban y terminaron formando nuevas iglesias, y de cierta manera Dios usó esta persecución para que la iglesia se esparciera. Cuando Dios les pide a los discípulos, cuando Dios les da la gran comisión, cuando Jesús les da la gran comisión, les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, y que dice, empezando por acá y sigan hasta lo último de la tierra, dicen. Es más, Pablo, su propósito era ir a Roma y finalmente ir a España, y en España, para ese tiempo, había un monumento
que lo construyó Julio César, y que lo que había hecho es que él había viajado en el mar, en el océano Atlántico, y no había encontrado nada más, y entonces regresó, hizo un monumento y le puso "no hay más allá". O sea, hasta acá llega el mundo, por así decir. Y para Pablo eso tenía lógica, y dice, bueno, voy a ir hasta el final. Si ahí es el final, ahí voy a ir. Nosotros, bueno, ahora entendemos que no es así, pero su concepción era, voy a predicar hasta lo más lejos que pueda llegar. Pero la iglesia de Jerusalén se había quedado en un lugar, se había hecho una mega iglesia, por así decir, miles de personas congregándose en Jerusalén, y gracias a Dios por eso, pero Dios dice, no es acá, tienen que irse. Y Dios les envía una persecución, y en esa persecución los hermanos van por todos lados, se esparce el evangelio por todo el mundo, pero también sufren en ese contexto. Y más o menos hasta el siglo IV, donde Roma finalmente se cristianiza, la iglesia vivió persecución, la iglesia sufrió de muchas maneras. Pablo mismo, uno de los mayores o uno de los principales apóstoles, él mismo perseguía a la iglesia. La iglesia había, durante los primeros 3 siglos, y en realidad durante siempre, pero principalmente en estos primeros 3 siglos, la iglesia había sido perseguida, los cristianos habían sido humillados, habían sido maltratados, habían sido puestos en la cárcel. Es gracioso porque hay unas ruinas en Roma donde hay una figura de un hombre que tiene cabeza de cordero, y abajo le pusieron el nombre, como dijera Juan. Y los arqueólogos concluyen de que eso era una burla que le estaban haciendo a este Juan. Le estaban diciendo, mira, vos que tu Dios es un cordero que murió ahí. Entonces lo dibujaron así. Y ahí se ve, es claro la persecución que la iglesia sufrió, tanto en burlas, tanto en maltratos, personas que fueron encarceladas por predicar su fe. Y también la iglesia misma, dentro de sus propios miembros, también sufrió persecución y sigue sufriendo de cierta manera un sufrimiento hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Somos todos pecadores, y dentro de nosotros mismos igualmente hay pecado, y ese pecado muchas veces nos hace sufrir. Todas las veces nos hace sufrir, ya sea a nosotros o a otras personas, pero el pecado termina lastimando a la iglesia. Todos tenemos sufrimientos de diferentes tipos. Seguramente muchos de los que están acá están pasando por algún tipo de dolor psicológico, enfermedades, tratos injustos, consecuencias tal vez de nuestro propio pecado que finalmente nos ha alcanzado. Alguno estará siendo humillado por sus compañeros de trabajo, otro habrá perdido su trabajo, otro estará sufriendo por un esposo o por una esposa con actitudes duras, alguno tendrá hijos rebeldes, un jefe difícil, incluso sufrirá por el mismo pecado de otra persona en la iglesia, pero de cierta manera todos sufrimos de alguna u otra forma. Yo no conozco el sufrimiento de cada uno de los que está acá. Dios sí lo sabe, Dios sí conoce, Dios no es ajeno, Él no ignora a su creación, algo que a veces en teología se debate mucho es qué tanto Dios se relaciona. Bueno, la Biblia nos muestra que Dios se relaciona todo el tiempo con su creación, o sea, con nosotros. Pero en medio de lo que estás viviendo, uno piensa, bueno, ¿cuándo esto termina? ¿Cuándo va a terminar este sufrimiento? ¿Qué debería hacer para solucionarlo? Tal vez voy a la iglesia hoy y tal vez a partir de esto mi vida se soluciona y ya está. Y no tengo más problemas. Y muchas iglesias prometen esto. Muchas iglesias prometen, vení a la iglesia
y todo va a quedar solucionado. Y hoy vamos a ver un pasaje que ha sido tremendamente mal usado por muchas iglesias para finalmente decir, el día que vos hagas esto o aquello, todos tus males, tus problemas se solucionan. Y uno preguntará también, ¿por qué Dios no contesta? ¿O por qué no hace nada para solucionar el problema que tengo? ¿Por qué no simplemente cambia todo y me da una mejor vida? Si es un Dios de amor, dirían muchos, ¿no? Si es un Dios de amor, ¿por qué no me ama y ya está? Y me da todo lo que yo quiero para ser feliz. Y en realidad sí lo da, pero no queremos lo que Él da para ser feliz, sino lo que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué sufrimos? Quisiera que nos hiciéramos esta pregunta, ¿por qué sufrimos? Claramente el dolor, el sufrimiento no es algo natural del ser humano. No fuimos diseñados para sufrir. Huimos del sufrimiento constantemente. Lo menos que queremos en nuestra vida es sentir dolor. Y al más mínimo gota de dolor, buscamos cómo solucionarlo de la manera más rápida. Huimos, tomamos la medicina que haya que tomar. Muchos en ese intento de buscar placer acuden a drogas, al alcohol, cualquier cosa que les haga huir de ese dolor. Hacemos lo que sea, queremos estar lo más lejos posible. Y a veces no tenemos que irnos tan lejos a hablar de adicciones. A veces simplemente una página de contenido para adultos, horas en redes sociales, videos, películas, juegos de video, fútbol, comida, cualquier cosa que sirva para distraernos un momento y olvidarnos de cualquier problema que uno quiera tener. Al más mínimo sufrimiento, al más mínimo gota de dolor, buscamos lo que sea con tal de alejarnos de ese dolor. Entonces el dolor no es algo normal, Dios no nos ha creado de esta manera, pero ¿de dónde finalmente entonces viene este sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Sí? Hubo un tiempo que estudiaba en la universidad y teníamos una materia de filosofía y habían diferentes pensamientos dentro de la filosofía y muchas veces se decía, bueno, el problema del ser humano es que está siendo dominado y obligado por otras personas. Otros decían, no, el problema es la economía, y entonces cuando el ser humano resuelva una economía perfecta, entonces va a tener una vida perfecta. Otros decían, no, el problema es tu vida pasada, y si vos sufriste algo en tu vida pasada, entonces por eso. Otros dicen, no, vos naciste con una personalidad y esa personalidad es la que define y qué vamos a hacer. Y muchos dicen, bueno, el relativismo, cada quien que piense como quiera, pero finalmente aún así hay sufrimiento. Y algo que es interesante es que entre más personas hay más dolor, más pecado, más sufrimiento. Entre más personas hay, uno diría, en las ciudades la gente es más humana, dicen muchos. Pero curiosamente, entre más personas hay, es más fácil que haya pecado. No hay ciudad grande en el mundo donde, por ejemplo, no hayan casos de robo. Es muy común, entre más grande es la ciudad, entre más personas hay acumuladas, hay más crímenes. Es más difícil controlar a muchos, y entre menos personas, donde no hay nadie, no hay pecado. ¿No? Y esto pasa porque el ser humano es la misma raíz. Todo lo que dije antes de lo que decía la universidad, todo lo que dije antes, ninguna de esas cosas es real. El problema no está en lo que vivimos, no está en la economía, no está en la cultura, no está en nada más, en nuestra personalidad, no está en nada más, sino en el hombre, en el ser humano, en nosotros mismos. Ahí está el problema. Y por causa de nosotros mismos
es que sufrimos. En Génesis 3, cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios maldijo al hombre con la muerte y a su vez a todo el mundo. Todo el mundo fue corrompido por causa del pecado y la muerte entró en el mundo y las enfermedades surgieron. El trabajo se volvió una carga dolorosa, el matrimonio tuvo conflictos, las relaciones entre personas ahora estaban cargadas de pecado. Personas egoístas por doquier buscando su propio placer a toda costa. No importa si debo pasar por encima de otra persona para obtener lo que quiero, incluso en algunos casos llegando hasta la muerte. Todos, un montón de personas en un planeta egoístas buscando su propio placer y por lo tanto haciendo sufrir a otros. Y nosotros no somos víctimas nada más. Nosotros también generamos sufrimiento a otros. Y muchas veces nosotros generamos nuestro propio sufrimiento. Y esta vida, aunque cambiada, la vida de un cristiano, aunque cambiada en muchos aspectos, es la misma vida que tenemos nosotros. Como dice Pablo, somos nosotros mejores que ellos, que los incrédulos. De ninguna manera, dice. Nosotros no estamos acá porque somos mejores. No estamos reunidos hoy porque somos más morales y entonces, por lo tanto, estamos acá. Nosotros estamos reunidos acá únicamente porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Porque Dios ha tenido gracia de nosotros. Finalmente debemos entender que el dolor, el sufrimiento son consecuencias inevitables del pecado, de nuestro pecado, del pecado de otros, del pecado por el cual el mundo ha sido corrompido. Así que el sufrimiento es algo que experimentaremos en la vida, nos guste o no nos guste. Lo vamos a experimentar. Hay un libro de Francis Schaeffer que se llama ¿Y ahora cómo viviremos? Y aunque el libro no habla de este tema del sufrimiento, sí me gusta ese título y yo quisiera que pensemos en eso. Bueno, vamos a sufrir en este mundo. ¿Entendemos? O quisiera que pensaran en, hemos conocido al Señor y ahora cómo vamos a vivir. ¿Qué vamos a hacer los días que nos quedan en esta vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Desde ya quiero plantear dos cosas. O vives huyendo del sufrimiento, incluido el infierno eterno, también podemos huir de ese sufrimiento, y tal vez muchos estemos buscando al Señor solamente por eso, por huir de una condenación, o vives para Dios. La solución que nos da Santiago en estos pasajes, incluyendo en realidad el contexto anterior que ya lo hablamos, es dos cosas. Una es una esperanza en la venida de Cristo y otra es una ayuda en la iglesia. Una esperanza en la venida de Cristo y una ayuda en la iglesia. Y vamos a ver esta primera parte, el sufrimiento ante la venida de Cristo. Y vamos a ver esta primera parte que leímos de Santiago 5, del 7 al 12, que ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, pero quisiera que viéramos al menos este primer versículo una vez más. Santiago 5:7 dice: Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Estos hermanos a los que le escribe Santiago están sufriendo y Santiago les dice, sean pacientes, esperen. Están experimentando dolor o angustia o alguna necesidad, sean pacientes. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hay una verdad que como todos cristianos tenemos y es que tenemos una promesa de que Cristo volverá. Y no sabemos cuándo va a ser esto. No sabemos, nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos esa promesa de parte de Dios. Cristo va a volver. Así como nos ha prometido diferentes cosas en la historia, de la misma manera Él ha prometido que volverá. Dios prometió, por ejemplo, Dios ha dado varias promesas y cada una de esas promesas se ha cumplido.
todas las promesas, si leen, por ejemplo, Mateo, si vamos leyendo Mateo es interesante porque Mateo va diciéndote para que se cumpliera lo que se dijo en el profeta tal, para que se cumpla tal cosa. Iba a nacer en Belén Jesús porque así estaba prometido por Dios que nacería en Belén. E iba a nacer de una virgen porque así Dios había prometido que iba a nacer de una virgen. Dios había prometido que iba a venir de Egipto y así fue forzado José y María a ir hasta Egipto y finalmente después de un tiempo volver y lo empadronaron en Nazaret para que finalmente se cumpliera otra profecía y es que él iba a ser llamado Nazareno, que él iba a llevar nuestros sufrimientos, que él iba a llevar nuestras enfermedades, que él iba a morir en una cruz, que iba a ser abandonado por los discípulos. Todas las promesas que Dios había dado en Jesucristo se cumplieron. Y con esa misma esperanza nosotros tenemos una promesa más y es que Cristo va a volver. Cristo va a volver un día. No sabemos cuándo, nadie lo sabe y cualquiera que diga que lo sabe miente, pero Él va a volver. Hechos 1, si pueden buscarlo, Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, capítulo 1, versículos 6 al 11 dice: Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Son estos mismos judíos, esta primera iglesia, antes de crecer tanto y antes de sufrir toda la persecución, están acá y están con Jesús a minutos, a segundos tal vez, de que Él ascienda al cielo y le dicen: ¿vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel? ¿Vas a hacer eso que has prometido de un reino eterno? Y entonces le dice Jesús, y Él les dijo, versículo 7, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Ustedes no les corresponde saber. Y por favor, no se esfuercen en saber cuándo va a ser eso. No se esfuercen. Yo he escuchado predicaciones donde se ha dado toda un análisis tremendo de cómo esto encaja con tal cosa. Recuerdo todavía una predicación que escuché cuando era chico de una persona que había clasificado a los papas por diferente como algo que habían hecho ellos y finalmente concluyeron que eran 7 y entonces que faltaba uno justamente para que entonces viniera Cristo y que y curiosamente esto fue hace 3 papas, entonces obviamente eso no se cumplió, pero había hecho todo un análisis y claro, yo la primera vez que escuché eso dije, wow, no me queda mucho tiempo. ¿Cuánto me quedará? No llegaremos al 2000 para que pase eso. No, Cristo dijo, no les corresponde, no nos corresponde a nosotros. O sea, no, ni se molesten en esto. Ni se tomen la molestia de estar analizando algo que ustedes no van a saber. Dice versículo 8, ahora, ¿qué si deberían de preocuparse? Dice Jesús, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, lo que sí deberían de hacer, me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando todos al cielo, estaban todos viendo las nubes, cómo él ascendía. Y entonces dice, se presentaron, versículo 10, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, claramente hablando de 2 ángeles, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como les habéis visto ir al cielo. Es decir, un día Jesús va a volver.
Ese reino que ellos le estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo vas a traer ese reino eterno que nos has dicho? Sí, va a venir, va a venir. Y más allá de eso, miren, preocúpense por expandir ese reino, por predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y se quedan mirando, yo no sé qué estaban pensando, viendo al cielo, maravillados, pero finalmente Dios les da una enseñanza más y les dice, bueno, un día van a ver, ese mismo Jesús que ascendió va a volver. Un día estará nuevamente con nosotros. El domingo pasado celebrábamos la Santa Cena y leíamos lo que Jesús dijo, y Él dice acerca de la Santa Cena, y dice, yo no voy a tomar esto nuevamente hasta el día en que vuelva a estar con vosotros. Él nos ha prometido que nuevamente estaremos juntamente con Él. Tenemos una promesa y Él vendrá, no sabemos cuándo, pero Él vendrá nuevamente. Cuando escuchamos esto, yo quisiera preguntarles, ¿esto les da alegría? ¿Te da alegría o te da temor? Escuchar que Cristo va a volver, o tal vez podrías decir, bueno, esto no va a pasar. O como decía un familiar mío, siempre dicen que va a venir y sabes que pasaron 2000 años y no ha venido. No olvidemos que Primera de Pedro dice que para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, que el Señor no se tarda en su venida, sino que es paciente para que muchos sean salvos. Pero la realidad es que Él va a venir y te pregunto, ¿estás listo para su venida? Antes yo siempre tenía temor con esto. Sinceramente, yo escuchaba la venida de Cristo y yo tenía temor. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué es eso que se escuchó? ¿Qué va a pasar? ¿Me despertaré mañana? ¿O no me quiero dormir porque si me duermo tal vez no estoy listo? Tal vez yo no estoy listo. Claramente yo no lo estaba. Yo estaba viviendo para mí mismo, en mi pecado. No confiaba en Cristo. Yo no estaba listo. Así que el temor no era algo que simplemente, una simple inmadurez que yo en algún momento me voy a despreocupar de eso. Era un temor real. Y claro que deberías de tener temor si no estás listo para la venida de Cristo. Creo que muchos viven de la misma manera, otros tal vez solo lo ignoran, se distraen. No me hago la cabeza en eso, yo no quiero vivir para eso. Mejor me distraigo y voy a vivir mi vida al máximo y voy a hacer todo lo que pueda hacer y mañana muero, pero viví el hoy, dicen muchos. Ya está, hice lo que quería hacer, ¿no? Para el cristiano, claramente la venida de Cristo es un consuelo. Un día Él vendrá y disfrutaremos en su presencia eternamente. Mirad, dice este versículo, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. La primera vez que leí esto yo pensaba, bueno, ¿cómo funciona un labrador, no? Yo no soy labrador. Lo más cercano que estuve a eso fue que pusimos pasto en casa y se tardó 3 años en regarse. Pero yo pensaba en ¿cómo es eso, no? ¿Cómo funciona eso? Y yo creo que la clave de lo que dice Santiago en este ejemplo es el tema de la lluvia. ¿Por qué? Porque algo que el labrador sí sabe es cuando él va a sembrar la semilla, la ve crecer, puede ver crecer la planta, ¿no? Lo que no sabe el labrador es cuándo va a llover. Eso no lo sabe. Y sabe que no tiene control sobre eso, y lo único que él va a hacer con respecto a eso es esperar. Un día va a llover, puede tardarse un mes, puede tardarse 2. Hace 2 días tuvimos una lluvia acá en Citibel. Creo que tal vez hace un mes no llovía, ¿no? Yo pensaba en la gente que estaba cultivando y decía, han de estar desesperados. Se les ha de estar muriendo las cosas, pero el labrador no sabe. Y no puede hacer nada, ¿no? ¿Con quién se va a frustrar? No se puede quejar con nadie.
No puede echar la culpa al gobierno o a su esposa o esposo o a sus hijos o a que no compró algo. No puede hacer absolutamente nada. Finalmente depende del Señor. Y de la misma manera nosotros deberíamos de esperar la venida de Cristo. No podemos hacer absolutamente nada. Pero un día va a venir. ¿Estamos nosotros preparados para eso? Fortaleced vuestros corazones, dice Santiago. Anímense. Cuando él dice pacientes, no está diciendo, miren, sufran más para que entonces valga la pena. O al contrario, sean sumamente activos. No, lo que está queriendo decir Santiago es, fortalezcan vuestros corazones, tomen ánimo. Es para animarnos que nos escribe esto. Para decirnos, un día Él va a volver y todo dolor va a terminar. Un día va a volver y no hay más enfermedad, no hay más sufrimiento, no hay más pecado. No vamos a luchar más con el pecado. Yo sufro cada día con mi pecado. Cada día, y voy todo el tiempo ante Dios y digo, otra vez, Señor, otra vez me enojé por tal cosa. Otra vez estuve haciendo esto por orgullo, por vanagloria, por yo querer ganar algo. Todos los días, y es frustrante, es una tarea pesada luchar contra nuestro pecado. Y Santiago dice, un día esto va a terminar. Ahora, la eternidad no se trata de qué tan bien la voy a pasar yo, sino de Cristo. De esto se trata la eternidad. Si estás pensando en una eternidad donde Él va a complacernos eternamente, estás equivocado. La eternidad no se trata de nosotros. La eternidad se trata únicamente de Dios y de Cristo y de la gloria que le damos a Cristo. Y esa eternidad, esa gloria que Cristo recibe, deberíamos de nosotros empezar a vivir de esa manera desde ahora. Y si tu vida ahora no se trata de glorificar a Cristo, no estás preparado para la eternidad. No es una eternidad para nosotros, es una eternidad para Dios. Ahora, hay una verdad que envuelve todo esto, y es que Santiago no le está escribiendo a personas individuales, sino a personas que se están congregando en iglesias locales, que están reunidos, pasando tiempo juntos, y muchos de los problemas que ellos viven son parte de lo mismo que viven en la iglesia. Ya Santiago anteriormente nos había hablado de personas que viven favoritismo, por ejemplo, dentro de la iglesia, y que algunos eran despreciados, otros no. Primera de Corintios nos habla de cuando se juntaban a comer y que incluso había personas que no comían dentro de la congregación, personas que se hablan mal unos de otros, personas que se tratan mal, hay chismes, hay problemas dentro de la iglesia, hay pecado, por supuesto. Y Santiago dice en el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Sin duda es un mal común que han vivido todas las iglesias, desde la iglesia de Jerusalén con los primeros discípulos, creo que eran 70, dice Hechos, hasta el día de hoy toda iglesia ha vivido este mismo problema, y es quejas entre hermanos. Quejas entre hermanos. Y Santiago nos dice, no os quejéis. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a ser juzgados por lo que decimos. Vamos a ser juzgados por las cosas que hablamos. Mateo 12, 25 al 37 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, de toda cosa mala que digamos, que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por todas tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios no ignora lo que nosotros decimos. No es que yo puedo sentirme tranquilo, yo no estoy haciendo nada malo, pero mi boca es como veíamos antes en Santiago, es un fuego que no para de crear incendios por todos lados. No paro de quejarme de mis hermanos.
¿Y por qué pusieron tal cosa así en la iglesia? ¿Y por qué el tal hermano no vino y habló con este otro? ¿Y por qué el pastor no corrigió este tema? ¿Por qué no hay suficientes ofrendas en la iglesia? ¿O por qué solo se habla de tal tema? ¿Por qué la iglesia no arreglaron este problema que tenía? ¿Por qué no vinieron tal hermano a limpiar? ¿Por qué no se subió la prédica tal día? Por lo que sea, lo que sea. ¿Por qué no hay un grupo pequeño cerca de mi casa? ¿Y por qué el pastor no vino a visitarme? ¿O por qué tal hermano, por qué no me llamaron más de 10 hermanos, sino que solo 2? 2 hermanos nada más me escribieron en la semana. Quejas tras quejas. Y Santiago dice, estas quejas Dios las va a juzgar. No se quejen. ¿Por qué no se quejen? Porque Dios nos va a juzgar por nuestras propias quejas. Quejas unos de otros. No estoy diciendo que a veces no digamos o no tengamos razón en cosas. Claro que muchas quejas son válidas. Muchas cosas que digamos son válidas, en especial si nosotros vemos bíblicamente que algo se está haciendo en contra de la Biblia. Hermanos, si ustedes ven un día que se está predicando algo contrario, acérquense. Acérquense, hermano, esto yo bíblicamente no veo eso. Les doy todo el derecho de quejarse. Dios nos da el derecho de quejarnos, pero hermanos, dice Santiago, no se quejen unos con otros. El juez está a las puertas y toda palabra que digamos por ella seremos juzgados. Un día estaremos parados frente al juez. Y dice Santiago, hermanos, tomad como ejemplo ante estas aflicciones, ante este dolor, este sufrimiento que tenemos, tomad como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder de Dios, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Recuerdan la historia de Job? Cómo Job sufrió, perdió sus hijos, todos sus hijos murieron. Su esposa le decía, maldecía a Dios y morite. Ya está, acaba con tu vida, mejor matate, le decía. ¿Para qué seguís orando a ese Dios enfermo, de pies a cabeza? Y vienen sus mejores amigos y vienen a decirle, ¿sabes qué, Job? Es tu culpa esto. Vos sos el que tuvo la culpa de todo esto. ¿Sabes que si estás enfermo y perdiste a tus hijos, algo hiciste? Algo hiciste. Las cosas no vienen así nomás. Es tu culpa. Y Job en todo esto, dice la Biblia, no pecó. En todo esto no pecó. No significa que Job no tenía pecado. Claramente él sí tenía pecado, pero no fue la consecuencia de eso. Él permaneció confiando en el Señor. Aún así, al final Dios tiene que exhortarlo y decirle, Job, ¿sabes qué? A pesar de todas estas cosas, vos tenés que entender quién soy yo. Y finalmente Job termina diciendo, ahora conozco más al Señor de lo que entendía antes. Y finalmente Dios lo restaura. Y yo no quiero prometerles, porque no es lo que Santiago intenta hacer, yo no quiero prometerles y decirle, miren, así como Job perdió todas estas cosas y después le fue restituido y tuvo más hijos y tuvo más bendiciones de las que tenía, entonces ustedes están pasando por un desierto y que después de ese desierto Dios les va a dar mucho más. No les quiero prometer eso porque no es cierto y no es una promesa que esté en la Biblia. La Biblia no nos promete que Dios nos va a hacer pasar por un dolor para finalmente darnos algo mucho más grande. Y sé que hay pasajes que dicen para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero ese bien que está diciendo ese pasaje no necesariamente es el bien que yo quiero, es el bien que Dios sabe. Mis hijos, si fuera por mis hijos, todos los días comiéramos pizza y caramelos, todos los días. Y ellos tal vez se sentirían amados diciendo, papá, ¿por qué no me das todos los días pizza? Y hoy me tengo que comer estos champiñones, mis hijos odian los champiñones. Y hoy me tengo que comer esto y tengo que comer tal cosa. Y obviamente yo no les voy a dar, ellos no son más amados porque yo les dé todo lo que quieran. Ellos son amados porque yo les dé lo que yo sé que es bueno para ellos.
Entonces el Señor no nos va a dar, no somos amados porque Dios nos diga todo lo que pedimos, entonces Él nos lo da. Somos amados porque Él nos da lo que necesitamos, lo que realmente nosotros queremos. De esa manera nosotros somos amados. El Señor es fiel y es misericordioso y compasivo. Y luego llegamos a este texto que es un poco raro, que dice, versículo 12, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Claramente nos está diciendo, no se comprometan. Anteriormente vimos, Santiago en capítulo 1 habla de esta persona de doble ánimo, que dice que no es estable en todos sus caminos. Acá dice algo un poco parecido, está diciendo no se comprometan porque ustedes no saben igual si van a poder cumplir con todas las cosas. Y la solución que da Santiago no es, bueno, simplemente no se comprometan y digan todo el tiempo no sé qué va a pasar, así que no me comprometo a nada. No, él dice, bueno, no juren, no prometan por algo que ustedes no pueden hacer, sino simplemente digan sí y no. Y uno dice, ¿por qué habló de esto? Que no venía hablando de la venida de Cristo, del sufrimiento. Yo creo que Santiago habla de esto para para seguir hablándonos de nuestra perseverancia, de nuestra firmeza en Cristo. La paciencia de la que habla Santiago se mantiene de esta manera. Ustedes no saben el día de mañana, ustedes no saben cuándo viene Cristo. Pero sean firmes, sean pacientes. No prometan por cosas que ustedes no pueden cumplir, pero en lo que ustedes digan sí, háganlo. Ahora, a continuación, vemos un segundo punto que envuelve algo que hemos estado hablando hasta este punto, y es cómo vamos a vivir mientras esperamos la venida de Cristo. Entendemos que la venida de Cristo está cerca, pero y ahora, previamente a esa venida, que no sabemos cuándo es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer en medio del sufrimiento? Está bien, el sufrimiento, la venida de Cristo nos da una esperanza que un día todo ese sufrimiento, todo lo que vivamos, todo eso va a terminar. Si realmente conocemos al Señor, de otra manera no va a terminar. Pero ¿qué hacemos mientras espero esa venida? Y Santiago nos va a hablar en este segundo punto acerca del sufrimiento que tenemos, pero que lo podemos llevar juntamente con la iglesia. Y nos va a hablar acerca particularmente de la oración con los hermanos, pero no solamente de esto, sino de la comunión con los hermanos. Dice el versículo 13, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Da tres preguntas acá y dice, primero, ¿sufre alguno? Que ore, dice. ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno enfermo? Bueno, que oren por él en la iglesia. Son tres preguntas que yo creo que está hablando básicamente de lo mismo, y es, en cualquier situación que estamos viviendo, acudamos al Señor. Ya sea que estemos tristes, que estemos sufriendo de alguna manera, que estés pasando cualquier cosa, busca al Señor en oración. ¿Estás contento por algo? Dios te ha bendecido de alguna manera, canta alabanzas. Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Y acá entramos en un terreno delicado en esta parte de Santiago, en una parte muy mal interpretada muchas veces. Y dice que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe, restaurar al enfermo. Estamos hablando de enfermo, ¿no? Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora estamos hablando de pecado, entonces. Entonces, ¿de qué habla Santiago? ¿Qué está hablando con todas estas cosas? Esto se ha entendido muy mal muchas veces en la iglesia.
¿Santiago está hablando de una enfermedad o está hablando de pecado? Y no está totalmente claro, y por eso les decía al principio que es un poco confuso a veces estos temas, pero la respuesta sería de ambas cosas. Está hablando tanto de enfermedad y está hablando del pecado también. Ahora, esta persona que está enferma, por la cual dice Santiago que oren y que finalmente si había pecados les serán perdonados, ¿esta persona estaba enferma porque pecó? No sé si ustedes alguna vez han escuchado eso, seguramente sí. Una vez a mi esposa recuerdo que alguien se acercó y le dijo, tal vez ella no podía tener hijos en un tiempo y le dijo, tal vez no puedes tener hijos porque algo hiciste. Y esa fue su conclusión. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 9, están los discípulos y ven a un hombre ciego y le dicen en el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Fue por causa de su propio pecado o será que sus padres pecaron y ese pecado hizo que él naciera ciego? Respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si bien existen casos donde una persona sí puede estar enferma por su propia culpa, es decir, una persona tal vez ha tomado mucho alcohol y en su vida y esto le ha provocado una cirrosis o algún tipo de problema, una persona que ha fumado muchas veces cualquier tipo de sustancia y termina dañándose sus pulmones, su lengua, su boca, su garganta. Hay diferentes tipos de cáncer que puede producir el cigarro u otras cosas. Una persona que fuma, una persona que ha comido mal toda su vida, una persona que no ha hecho ejercicio toda su vida y finalmente termina teniendo consecuencias de sus mal vivir, de su propio pecado. Entonces, claro que hay situaciones donde básicamente nosotros mismos nos hemos buscado una enfermedad. No siempre tenemos que decir soy víctima de todas las cosas. Pero la verdad no sabemos todo el tiempo cuando es así. No sabemos si nos hemos enfermado, no sabemos cuándo alguien se ha enfermado. O no podemos echarle la culpa a veces a un pecado y que mira, vos estás enfermo porque no estás leyendo tu Biblia en la mañana todos los días y por eso es que estás enfermo. No lo sabemos. No lo sabemos. Y el punto de Santiago tampoco es que nosotros concluyamos este tipo de cosas, sino que qué es lo que hagamos en relación con una persona que está enferma. Haya sido su culpa, no haya sido su culpa, cosa que no sabemos. ¿Qué hacemos? Dice Santiago, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y creo que nuevamente vale la pena aclarar este tema que también se ha usado muchas veces. Yo he estado en iglesias donde literalmente agarraban aceite y iban y tocaban a la persona o iban por la casa, iban ungiendo la casa como si esto fuera algún tipo de ordenanza para la iglesia o algún rito mágico que le da como más poder a la oración y entonces si usamos aceite como que hay como más poder en eso, ¿no? Y la Biblia no nos habla de esto. No se trata de esto. En realidad el aceite en esta época, y a veces creo que cometemos el error con la Biblia, y es que interpretamos cosas comunes de la época como si fuera una especie de rito mágico que ahora nos debería de servir. El aceite en este tiempo era un tipo de medicina, por así decir. Sí, no había medicinas como ahora, ¿no? Obviamente Santiago no iba a decir tómense un paracetamol o algo así, ¿no? No, dale la medicina que te dieron, tome el aceite que tal vez te tenías que poner y oren por él. Y también quiero aclarar esto porque tristemente este texto se ha usado muchas veces mal. Y hay personas que incluso han usado frases como esto, como Jesús diciendo, mira, si tenés fe como un grano de mostaza, entonces puedes mover montañas.
Y si vos no sos sano, entonces es porque no tenés fe. Y no es eso. La Biblia no nos está prometiendo ese tipo de cosas. Otros dicen en otros pasajes, sacándolos de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo puedo hacer cualquier cosa, porque en Cristo yo puedo hacer cualquier cosa y Dios me ha prometido eso. Otros dicen, usan pasajes como para Dios no hay nada imposible, andase lo que vos querrás, que para Dios no hay nada imposible. Y estos son pasajes que la Biblia no los habla en este sentido. No está diciendo, si tenés fe, si pones aceite, si vos orás con mucha fe, entonces lo que sea que vos hagás es eso. Y muchas personas ahí van tristes diciendo, a mí me faltaba fe. Y entonces Dios no me sanó porque yo no tenía la fe suficiente. Dios no me dio el trabajo que yo quería porque no tenía la fe suficiente. Dios no me dio los hijos que yo quería, o la esposa o esposo, o las personas, o lo que sea, ¿no? El lugar, el puesto en la iglesia, no sé, lo que sea. Finalmente, porque faltaba fe, porque no confié en Cristo, o Dios no me escuchó. La oración no es una forma de forzar a Dios a que haga lo que yo quiero. No es una forma de forzar a Dios. Yo creo que cuando tenemos este concepto de que si oramos con mucha fe, entonces Dios se va a ver obligado a actuar en favor de nosotros, es porque tenemos un muy mal concepto de quién es Dios. Dios no es un poder dando vueltas por ahí que está preparado para aquella persona entonces que ore con fe, entonces va a actuar y va a hacer todo lo que esa persona quiere. Y como que esa persona fuera un rey obligando a Dios a hacer lo que quiere. Es al revés. Dios es el rey. Y al rey nunca se le pide las cosas, nunca se le fuerza. Perdón, no quise decir nunca se le piden las cosas, nunca se le fuerza a hacer lo que nosotros queremos. Ante un rey nosotros no le decimos, no es que con más ímpetu entonces el rey finalmente va a tener que ceder a lo que yo quiera. No, Dios es un rey soberano, es rey de reyes. No hay manera que yo lo pueda forzar a algo. No es con más fe o con más aceite o si la persona es más espiritual que Dios se va a ver obligado. Dios es soberano. Ni siquiera Jesús mismo en la cruz fue sometido por otros. Jesús mismo dijo, nadie me toma mi vida. Yo la doy porque yo la quiero dar. Entonces la oración no es un medio para obligar a Dios. Al contrario, la oración es una forma de humillarnos y rogar a Dios y suplicar a Dios por ayuda, de confiar y depender en el poder que solo Él tiene. Eso es la oración. No es yo declaro, yo demando que vos hagas esto. Yo sé que lo vas a hacer. Yo pido esto y como yo pido con fe, vos lo vas a hacer. No. Es Dios, por favor, por favor. Es más, Jesús mismo, orando al Padre, ¿qué dijo? Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. ¿Le faltó fe a Jesús? Claramente no. No es que Jesús tenía más fe y entonces Él finalmente no moría, no. La voluntad de Dios se iba a cumplir. Entonces la oración no es forzar a Dios, sino es confiar en Dios. Es pedirle a Dios. Y Santiago dice, oren por el hermano. Que la iglesia es el principal medio, después de las Escrituras, es el principal medio que Dios dejó para que crezcamos. Es más, es imposible que un cristiano crezca fuera de la iglesia. Posiblemente no sea un cristiano. Pero la iglesia no solo ha sido dada para instruirnos, sino para animarnos unos a otros, para orar por las necesidades unos por otros. En vista de que Santiago hace una relación directa entre la enfermedad y la oración, debemos entender que la iglesia no solo está para ayudarnos, sino para ayudarnos en nuestro pecado también, no solo en nuestras enfermedades, sino en nuestro pecado.
versículo 16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Parece que dejó de hablar de la enfermedad. Confesad vuestros pecados y orad para que seáis sanados. En otra versión dice, para que seáis salvos. Parece que de repente ya no está hablando de la enfermedad, sino está hablando del pecado. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hermanos? Quisiera que nos preguntáramos esto. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hermanos? ¿O cómo otros nos van a ayudar a nosotros si nosotros no confesamos nuestros pecados? A veces escucho en círculos de oración mucha gente pidiendo por enfermedad. Una oración muy fácil para pedir junto a otra persona. Si alguien me dice que puedo orar por vos, una oración muy fácil de responder es: estoy un poco mal de salud, o te quiero pedir por un familiar mío que está enfermo o que le estoy predicando. Y no quiero decir que esas oraciones no son válidas. Estamos hablando de la enfermedad y Santiago justamente nos dice, oren por eso. Pero es muy fácil usar eso para ocultar una máscara, para ocultar lo que realmente pasa en nuestras vidas y el mayor problema que nosotros tenemos, que finalmente es el pecado. Suena muy loable orar por la conversión de otro o por una enfermedad que estemos pasando, pero nuestra mayor necesidad no es nuestra salud o nuestra economía o nuestras relaciones. Nuestra mayor necesidad es con relación al pecado. Dice Santiago en versículo 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, es decir, luchaba con las mismas cosas que nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nuevamente, no lo confundamos otra vez con decir, vamos a hacer cosas súper milagrosas. ¿De qué sirve un gran milagro si nosotros estamos viviendo nuestra vida en pecado? No caigamos en cuán gran milagro esperamos de Dios, sino en las cosas que para Dios son importantes. Le pedimos a Dios los caramelos, ¿no? La pizza todos los días. Pero realmente no es lo que necesitamos. Mateo capítulo 9 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre la cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, yo creo que si no lo buscaron y leyéramos en general todas las historias de Jesús, todos dijéramos, bueno, lo sanó. Pero dice, y al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos que trajeron al paralítico, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí que siguió el paralítico, siguió siendo paralítico. Jesús le dio algo mucho más importante que la salud. Es curioso porque este pasaje en otros evangelios aclara quiénes eran estos que lo llevaron, y son sus amigos los que lo llevaron. Hermanos, ¿hacemos nosotros lo mismo? ¿Está un familiar enfermo o una persona con necesidad y nosotros somos los que lo vamos a llevar a Cristo, o simplemente se trata de solucionar su vida y ser altruistas? Jesús le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, en sus pensamientos, este blasfema. Claro, porque solo Dios puede perdonar pecados y para ellos no era así, ¿no? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y escuchen esto que dice Jesús, porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Sanar a alguien o perdonar los pecados de esas personas? ¿Saben cuál es el precio de sanar a esa persona por su enfermedad? Tal vez ninguno. Para un Dios creador es cambiar la naturaleza, la composición, las células de esa persona y listo. Y ya funciona el cuerpo.
Pero para el Hijo de Dios, cambiar la condición de muerte a vida de esa persona y perdonar sus pecados significaba una muerte. ¿Qué era más fácil? Para Jesús fue morir en una cruz por esa persona. Claramente nadie en ese momento lo veía. Y finalmente Jesús le dice al paralítico, le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, y se levantó y lo sanó. Listo, ya está. Ya está, lo sanó. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué era lo más importante? ¿Nuestra salud? ¿Nuestra enfermedad? ¿Nuestra economía? La lucha más grande que nosotros podemos tener no está en nuestra salud, no está en nuestra enfermedad, en la economía, en los problemas, sino está en nuestro propio pecado. Ahí está el verdadero problema que tenemos. Y cuando nosotros hablamos con otros y oramos unos por otros y lo único que sale son orar por una enfermedad o algo así, estamos ocultando una buena parte de nuestra vida. Porque la mayor parte de nuestra vida no está enfocada en nuestras enfermedades. Está enfocada en nuestro propio pecado. ¿Qué es más fácil, orar por un hermano por su enfermedad o por su pecado? ¿De qué sirve una iglesia sana pero una iglesia enferma espiritualmente? ¿De qué sirve que mis hermanos oren para que me sienta mejor de salud si continúo en pecado? Lo mejor que puede hacer mis hermanos por mí es recibir la confianza suficiente de mi parte para contarles mis luchas con el pecado y que puedan orar por mí. Santiago no nos lo está dando como una sugerencia primeramente, es un mandato de parte de Santiago. Oren unos por otros, confiesen sus pecados unos a otros. Claro que es difícil, claro que da vergüenza. ¿Cómo no me da vergüenza tener que confesar mis pecados unos con otros? Pero la Biblia no nos habla solamente de confesar nuestros pecados al Señor, nos habla de hacerlo unos con otros. Finalmente hay una bendición que habla Santiago en este último versículo. Versículo 19 dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, esta persona que ha confesado sus pecados o que ha pasado por un proceso de disciplina donde hay personas acercándose, llamando al arrepentimiento, y dice Santiago, si alguno de vosotros le hace que a esa persona que se ha extraviado de la verdad le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Finalmente de esto se trata la disciplina en la iglesia, de esto se trata la confesión entre hermanos, que finalmente encontramos vida en Jesucristo. Hermanos, hasta acá es esta prédica, pero de nada sirve si nosotros no ponemos en práctica esto. No sirve absolutamente de nada. Santiago nos dice, ¿no?, que podemos ser como ese hombre que se ve frente al espejo y ve todo como estaba y después se da la vuelta, se va y se olvida. Y nosotros podemos llegar a la palabra de Dios y decir, sí, yo debería de confesar mis pecados, debería de hablar con otros hermanos, otros deberían de orar por mí, debería de cambiar tal cosa. Y termina mi devocional, termina una prédica, cierro la Biblia, me pongo a trabajar, hago otra cosa y me olvido. De nada sirve eso. Santiago dice, ¿de qué sirve la fe sin las obras? No está hablando de ser salvos por obras. Está hablando, ¿realmente la fe que tenemos, realmente lo que decimos creer, es real? ¿Es real? Así que hermanos, quisiera que en este momento pudiéramos orar. Primeramente todos juntos, que pudiéramos tomar un tiempo para orar al Señor